Les damos la más cordial bienvenida a este diálogo denominado Nueva Constitución y Constituyentes 2021, que está organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con la que esperamos contribuir desde la academia y en toda su diversidad a la etapa que se viene para nuestro país tras el resultado del plebiscito del domingo 25 de octubre. Esta actividad se enmarca y quiere dar continuidad a lo que la facultad ha estado haciendo desde finales del año pasado en materia constitucional, porque la extensión es parte de una de las misiones de la universidad y es el sello de nuestra facultad. El proceso constituyente ya tuvo su primer hito, pero vienen nuevas etapas y nuestra facultad estará muy presente en cada una de ellas. En la actividad de hoy tenemos el honor de contar con tres panelistas de gran nivel y trayectoria que han estado muy presentes en este proceso. En primer lugar, quiero presentar al profesor Agustín Esquella, abogado de la Universidad de Chile, de la sede Valparaíso, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, periodista y profesor de Filosofía de Derecho en la Universidad de Valparaíso y Universidad Diego Portales, miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, ex rector de la Universidad de Valparaíso, con interés y líneas de investigación, docencia y publicaciones en temas de teoría de los derechos humanos, pensamiento jurídico contemporáneo y argumentación jurídica. Fue Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en el año 2009. Y como todos ustedes saben, es un destacado columnista en la prensa nacional. Quisiera también decir que le he escuchado varias veces al profesor Agustín Esquella que le gustaría, ¿no es cierto?, que uno resumiera su experiencia en que es un humilde profesor de provincia. En segundo lugar, quisiera presentar a la profesora Paula Ahumada, que es abogada de la Universidad de Chile, LLM en la Duke University, doctora en Derecho de la Universidad de Chile, académica del Departamento de Ciencias del Derecho de nuestra facultad, y la profesora Paula Ahumada ha estudiado la teoría y práctica constitucional chilena desde hace varios años. Por último, quisiera presentar, ¿no es cierto?, a nuestro decano, el profesor Pablo Ruiz-Tagle Vial, abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Yale, profesor titular en las cátedras de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en esta misma casa de estudio, y que ha tenido una experiencia y un trabajo sobre el derecho constitucional, como ustedes ya saben, y una de sus más importantes publicaciones en esta materia son Las 5 Repúblicas y una tradición, Constitucionalismo chileno comparado, del año 2016, y que yo tengo dedicado y en mi poder. La actividad se divide en dos grandes bloques. Comenzaremos con un primer bloque en el que cada panelista tendrá 10 minutos para exponer sobre los contenidos ineludibles de la nueva Constitución. En el segundo bloque, cada panelista también tendrá o dispondrá del mismo tiempo para abordar las características, la composición, los conocimientos que deberían tener los y las constituyentes de la Convención Constitucional. Al término de las exposiciones daremos espacio para las preguntas que ustedes pueden realizar desde ya en el chat que se encuentra habilitado. Les informo que esta actividad está siendo transmitida en nuestro canal de YouTube y en el Facebook de la Universidad de Chile. Damos inicio entonces a este maravilloso encuentro y tiene la palabra la profesora Paula Ahumada. Gracias, Jimena. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación a participar en este encuentro para conversar acerca de lo que puede llegar a ser nuestra nueva Constitución y la importancia que tiene generar las condiciones institucionales que hagan posible la más amplia participación en el proceso constituyente que se dio inicio formalmente a partir del día 25 de octubre pasado. Junto con ello, tengo que decir que es un honor para mí poder compartir este espacio con el profesor Agustín Esquella, autor de varios libros que han formado a generaciones de estudiantes de Derecho, y también con nuestro decano, profesor Pablo Ruiz-Tagle, quien durante toda su trayectoria académica ha sostenido y argumentado en diversos libros respecto del problema constitucional de Chile y la necesidad de una nueva constitución. Creo que
bueno, sobre los contenidos ineludibles de una constitución, creo que es importante dar un paso atrás, que las constituciones en general se entienden a partir del diagnóstico de los problemas que enfrentan las comunidades políticas en el tiempo de su gestación. Es decir, si tenemos un diagnóstico más o menos claro, se hace también más fácil el trabajo del diseño institucional. Esto es, este momento constituyente se entiende a partir de lo que provoca la acción destituyente. Leía una columna, por ejemplo, de Juan Pablo Luna, que hablaba de, bueno, esto era lo fácil, el plebiscito era lo fácil, era la acción destituyente, pero ahora viene la construcción, ¿no? Por ejemplo, la Constitución de 1925 es heredera de la crisis del centenario, de la incapacidad del sistema político, este pseudo parlamentarismo, para responder a los problemas y a las demandas sociales que generó una estructura económica marcada por la hacienda, por las exportaciones de minerales, así también por una crisis económica mundial después de la Primera Guerra. Y frente a eso se responde con el retorno de un presidencialismo y la mayor intervención del Estado para hacer frente a la cuestión social. Hoy también vivimos la crisis del bicentenario, bajo el orden constitucional compuesto por un sistema político presidencialista, también marcado por el reconocimiento en la Constitución de 1980 de ciertos órganos autónomos y una economía de mercado. El profesor Pablo Ruiz Tagle, en su libro la República en Chile, teoría y práctica del constitucionalismo republicano, que publica el año 2006, junto al profesor Renato Cristi, califica a este periodo como la quinta república neoliberal, especialmente por la estructura de los derechos, pero yo creo que va más allá, pero marcada por el problema de la desigualdad, y que se ha mostrado también incapaz para responder frente a las demandas sociales de reconocimiento, de participación y de redistribución. Creo que especialmente la concentración de la riqueza es problemática, no solo por una cuestión de desigualdad material, sino porque atenta con contra los principios básicos que hacen posible la democracia, esto es, el principio de la autoridad, con la demanda de libertad e igualdad que requiere en las sociedades modernas, que demandan. Debemos recordar que la legitimidad de la autoridad política en las sociedades modernas está determinada por la legalidad, es decir, nosotros obedecemos la autoridad política no por la tradición, no por el carisma, sino porque responde a la razón del derecho. Esto es, el poder está sometido al derecho y actúa a través de reglas, pero siempre bajo el supuesto que en esas reglas está representado el interés público, está la voluntad general, está la voluntad de todos y todas, y no el interés particular de un grupo o facción privilegiada. Es un sistema de equilibrio entre los poderes públicos, pero también de la relación entre estos y la ciudadanía. El problema es que la acumulación de capital se transforma en un poder político, en influencia y una colonización de lo público, erosionando así la legitimidad de las instituciones y la producción normativa. Esto es una de las cosas que también se ha hablado mucho a partir del plebiscito. ¿Qué lectura podemos hacer del plebiscito y del 78-79% del apruebo de la convención que obtiene la convención constitucional? Esto es un tema de clase, son las tres comunas, es un tema de élite versus pueblo, porque si el supuesto del interés público que justifica la legislación se corrompe, si las leyes ya no obligan por nuestra aceptación, sino que aparecen impuestas y solo se siguen bajo la amenaza de la sanción, por el poder coactivo del Estado, quien tiene este monopolio de la fuerza, finalmente es el sistema jurídico el que comienza a perder eficacia. Yo creo que esa es gran parte del problema institucional, una crisis en el Estado de Derecho. Basta ver los diarios de hace meses, lo que se presenta ahí es una crisis también de nuestro sistema jurídico. Se transforma también en violencia, en desorden, en el paro de camioneros, en una pancarta también en una de las manifestaciones de la revuelta social del 18 de octubre, nos quitaron todo, hasta nos quitaron el miedo. Nuevamente se hace presente que debemos elegir, entonces podemos tener un sistema democrático, podemos tener la riqueza concentrada en las manos de unos pocos, pero es difícil compatibilizar ambos sistemas. Entonces, uno de los puntos fundamentales que yo creo que deben abordar los convencionales en el diseño de una nueva constitución es el proceso de formación de la ley, es revisar la necesidad de los quórums supramayoritarios para aprobar las leyes,
la necesidad también de un control abstracto preventivo obligatorio de la legislación por parte del Tribunal Constitucional, pero también establecer mecanismos de participación, porque esta es una nueva sociedad, que no es la sociedad bajo la cual se entiende el constitucionalismo liberal clásico, sino que también la ciudadanía requiere entonces nuevos mecanismos de influencia en el poder político. Y por ejemplo, hay ejemplos comparados como de iniciativa popular de ley, pensar en otro tipo de mecanismo, no solamente de representación a través del sufragio. Y también yo creo que se debe repensar el lugar que tienen los órganos autónomos en la Constitución, porque en general estos órganos autónomos lo que hacen es también restringir la capacidad de acción de la política democrática. Respecto del contenido de la Constitución, y para terminar, creo que no solamente importa el resultado concreto del texto constitucional, no solo se trata de la norma escrita, sino que las constituciones se acoplan a las sociedades a partir de la interpretación y de su práctica, a partir de las instituciones que establece la propia Constitución, que producen, aplican e interpretan el derecho, y la capacidad que tiene la ciudadanía de acatar este orden, no por una imposición, sino que por aceptación, porque son también parte de sus autores y autoras. Porque recordando una cita de Valentín Letelier de la segunda década del siglo XX, y voy a citarlo: mientras el derecho escrito nos halaga con la ilusión de que vivimos en una perfecta democracia, el derecho real, el derecho que la exégesis ignora, nos tiene sujetos a una oligarquía tan corrupta como diminuta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Paula Ahumada. Le doy la palabra al profesor Agustín Esquella. Quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por la invitación a participar en esta conversación en la que participa el propio decano Pablo Ruiz-Tagle y la profesora Paula Ahumada, y decir también que celebro la presencia de Pablo, no solo por ser el decano de esta importante facultad, sino porque fue uno de los pioneros, él, desde el ámbito académico, en plantear el tema constitucional, el problema constitucional de Chile, abogando hace ya bastantes años por una nueva constitución. Esta facultad no es la mía, pero yo la siento muy cerca. En la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, que yo estudié allá en la década de los 60 del siglo pasado, miren ustedes la edad que puedo contar ya a estas alturas, era una escuela que dependía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago, o sea, nuestro decano era el decano de la facultad en la que nos encontramos en este momento, o sea, Pablo sería el decano en este momento de la Escuela de Derecho de Valparaíso. Bueno, después vino la creación de la Universidad de Valparaíso y esa ya es otra historia, pero tengo una vinculación antigua con la facultad, di docencia de pregrado hace muchos años y hace menos años intervine varias veces en su programa de doctorado en Derecho, donde tuve algunos espléndidos estudiantes, tanto hombres como mujeres. Creo yo, yendo a la pregunta, que una de las tareas iniciales de la Convención Constitucional va a ser precisamente la que levanta la pregunta que se nos hace, es decir, cuáles van a ser las materias de la nueva Constitución, cuáles van a ser los asuntos que ella va a regular. Pudiéramos decir incluso cuáles van a ser los capítulos de la nueva Constitución. Aunque parezca una paradoja, creo que en definitiva la Convención Constitucional partirá por fijar el índice de la Constitución en el sentido de identificación de materias o asuntos a regular, y luego comenzará el análisis de cada uno de ellos en particular. Ahora, hay, yo creo, un cierto acuerdo, no solo en Chile, sino fuera de Chile, acerca de cuáles deberían ser esas materias o asuntos, cuáles deberían ser, por así decirlo de nuevo, los capítulos de la nueva Constitución. Pero claro, lo más interesante y lo que va a dividir las opiniones, ciertamente, como decía Paula, es más bien cuál es el contenido que se le dará a cada uno de esos capítulos. Y Paula decía muy bien que ese contenido de cada uno de los capítulos va a tener que estar en directa relación con el contexto nacional en que surge
la iniciativa de una nueva constitución y en el contexto también de los problemas políticos, sociales y también económicos que el país arrastra hace mucho tiempo y que fueron sistemáticamente muchas veces negados por las élites. No se quería ver o se quería ignorar deliberadamente cómo esta embarcación llamada Chile, que iba por aguas tranquilas navegando, eran aparentemente tranquilas porque en el fondo del mar se estaban agitando unas energías que no tardaron en desatarse, en mostrarse en la superficie, en mover la embarcación en que vamos todos. Sonaron las alarmas, bueno, y ahora estamos en mar gruesa y quizás en medio de un temporal, pero la embarcación no por ello va a naufragar. De manera que hago mío los planteamientos de Paula en ese sentido. Querría nada más agregar que todas las constituciones suelen comenzar por un capítulo inicial. El de la actual constitución se llama Bases de la Institucionalidad, que a mí me parece muy restrictivo, pero que se podría llamar, porque de eso se trata comúnmente, ese primer capítulo de las constituciones, Principios Fundamentales. Y me parece también que la Convención Constitucional no solo va a tener que poner mucho interés en definir el contenido de esos principios fundamentales, sino también acordarlos lo más posible de entrada a su trabajo, porque ese capítulo inicial de capítulos fundamentales va a constituir, como en toda constitución, el marco dentro del cual se van a tener que estudiar, debatir y acordar los restantes capítulos de la Constitución. Esa parte de los principios yo le atribuyo mucha importancia, no solo por la solemnidad que suele tener, sino porque, repito, a efectos operativos, a efectos de tener un marco orientador respecto de contenidos de los restantes capítulos, ese inicial de principios va a ser muy importante, y yo abogaría ahí, no por este único principio, serán otros también, pero ojalá por una definición del país como un Estado no solo democrático de derecho, que sobre eso no habrá, asumo, ninguna duda en los constituyentes. Yo lo definiría como un Estado social y democrático de derecho, aunque sé que una propuesta como esta lo expone a uno a la crítica de sectores conservadores que van a tender a ver en la palabra social el significado de socialista. Y ciertamente las constituciones como la española del 78, que optaron por un Estado social y democrático de derecho, no están pensando en el socialismo, están pensando precisamente con esa palabra puesta al inicio de la Constitución, en que más adelante, por ejemplo, en el capítulo de derechos fundamentales, habrá un compromiso real con los derechos sociales en términos de identificarlos como derechos, en términos de darles un contenido apropiado y en términos de señalar también para ello sus tutelas o garantías. Los países que adoptaron esta fórmula de definirse como un Estado social y democrático de derecho, a diferencia de lo que señalan sectores conservadores chilenos que solo objetan los derechos sociales porque son derechos caros, como si los demás derechos, los políticos o los derechos personales, no significaran grandes inversiones y permanentes inversiones para el Estado. Todos los derechos fundamentales cuestan mucho dinero, no solo los sociales. Bueno, habría que decirles además que los países como España, que adoptaron la fórmula de un Estado social y democrático de derecho, no quebraron, sus economías no se fueron al despeñadero. Sí, será siempre difícil satisfacer íntegramente los derechos sociales, pero en la medida en que estén debidamente consagrados en la Constitución, aunque no se puedan satisfacer todos ellos simultáneamente en un 100%, van a constituir otra vez aquí un marco que va a obligar a los futuros gobiernos, a los futuros legisladores, a las futuras autoridades administrativas, a los jueces, a adoptar sus decisiones legislativas, administrativas, judiciales, en el marco de unos derechos que están declarados en la Constitución. Vamos a pasar, creo yo, termino ya, Jimena, de un Estado subsidiario a un Estado solidario. Ciertamente que eso será un logro. Necesitamos
se está reclamando eso, creo yo, por buena parte de la sociedad, un país más solidario y en consecuencia el Estado social y democrático de derecho también entraña este olvidado valor de la solidaridad. Octavio Paz solía decir, termino efectivamente ahora, que la fraternidad, digamos la solidaridad, que es lo mismo en una versión laica, era la gran ausente de las sociedades capitalistas contemporáneas y que nuestro deber era redescubrir y ejercitar el valor de la fraternidad, el valor de la solidaridad. Muchas gracias por la oportunidad de sumarme a lo que ya había dicho Paula tan acertadamente. Muchas gracias, profesor Esquella, también por ajustarse a los tiempos, y entonces le toca, ¿no es cierto?, sus 10 minutos a nuestro decano, profesor Pablo Ruiz Tagle. Muchas gracias, Jimena, la verdad es que es una enorme alegría tener la oportunidad de conversar, dialogar con Agustín, con Paula, sobre estas importantes materias. El tema constitucional es muy importante y la discusión constitucional ha estado siempre presente. Las encuestas en Chile muchas veces se han equivocado, pero quizás nunca se equivocaron tanto como en el tema constitucional, porque en el tema constitucional apareció repetidamente la idea de que no le interesaba a los chilenos, y la única encuesta que verdaderamente cuenta es la del 78%, parece que le interesaba una abrumadora mayoría de la ciudadanía chilena. En cuanto a la nueva constitución, creo que es importante reflexionar sobre el diagnóstico como lo ha planteado Paula, Omar y también Agustín. Creo que Chile es un país que tiene altos niveles de desigualdad, y en un país que tiene estos niveles de desigualdad, reconocer derechos económicos y sociales, del trabajo, de la seguridad social, de la salud, de la educación, se hace fundamental, porque si no están bien garantizados en la Constitución esos derechos, la verdad es que la ciudadanía no puede acceder a ellos. Si uno le dice a la ciudadanía, bueno, pero si usted puede pagar, entonces tendrá esos derechos. Eso nos hace recordar la famosa frase de Anatole France, que decía, bueno, todos son libres para pedir limosna en la calle, debajo de los puentes, o sea, pero bueno, pero ¿quiénes lo hacen? Los que no tienen ninguna posibilidad económica real. Entonces, la cuestión de la garantía de los derechos económicos y sociales ciertamente que es algo central. También tenemos que revisar las atribuciones del presidente. El presidente tiene demasiado poder en Chile, ha ido creciendo su poder exponencialmente, y si se compara el presidente chileno con el presidente norteamericano, que es un presidente muy poderoso, el presidente chileno tiene todavía muchas atribuciones que son contradictorias incluso, atribuciones que a veces lo llevan a la inmovilidad. Piensen ustedes, el presidente se supone que no debe intervenir en materias judiciales, pero al mismo tiempo en el artículo 32, número 14, se le dice que está encargado de la conducta ministerial de los jueces. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Interviene o no interviene? Ese es un ejemplo nada más. La cuestión de los pueblos originarios es un tema central en estos tiempos, en estos días está votando el Congreso, el Senado, si es que se van a incorporar en la Convención Constitucional. Y ahí hay un tema de la mayor importancia. Nosotros somos una sociedad que no es homogénea y que tiene pueblos originarios, 9 pueblos originarios que debemos reconocer. El tema del abuso. A veces hay personas que piensan que la cuestión del abuso no es un tema constitucional, que es un tema que excede lo constitucional. Pero hoy día escuché en la radio a una señora muy sensata que dijo que para solucionar los temas del abuso, como por ejemplo este perdonazo que ha dado, gigantesco, el Servicio de Impuestos Internos al grupo Penta, tenemos que tener un órgano constitucional que defienda a los ciudadanos, un defensor del pueblo, un ombudsman, para defender a los migrantes, para defender a las minorías, a esas personas de las que nadie se acuerda. Es fundamental tener un defensor del ciudadano. Y ese órgano constitucional tenemos que agregarlo a nuestra Constitución. Lo mismo diría respecto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en una mal entendida autonomía financiera y administrativa, han cometido los fraudes y las
y las trampas en materia de dinero más grandes de la historia de Chile. Y resulta que, obviamente, que ahí hay un problema estructural que excede lo meramente legal y administrativo. Tenemos que revisar el sistema de defensa, el derecho a la defensa en los tribunales, que ha significado defensas coordinadas que ha impedido llegar a la verdad en materias de derechos humanos. La excepción del 19 número 3, que dice que las Fuerzas Armadas deben actuar coordinadamente en todo lo que se refiere a lo disciplinario y administrativo. Bueno, todo lo disciplinario y administrativo es lo propio de las Fuerzas Armadas. Entonces una persona como el fiscal Torres Silva coordinaba las defensas y ha generado una lógica de un verdadero pacto del silencio en materia de las violaciones de los derechos humanos, y a los abogados que defendían a las personas involucradas en infracciones de los derechos humanos se les descontaba por planilla a los integrantes de las Fuerzas Armadas para que cumplieran esas defensas. Lo mismo la doctrina de la seguridad nacional. Es algo que no debe estar presente en una constitución democrática, y tenemos demasiadas referencias a esa doctrina de exclusión que tiene su origen en la Escuela de las Américas. Otra materia que es también algo que hay que revisar son las atribuciones del Tribunal Constitucional, el que puedan ser acusados constitucionalmente los integrantes del Tribunal Constitucional, igual que los integrantes del Banco Central. En una democracia constitucional, toda persona que tiene poder político debe ser responsable. Y ciertamente que el Banco Central tiene poder en materias de política monetaria y el Tribunal Constitucional tiene poder en materias constitucionales y por ende deben ser susceptibles de ser acusados. La Contraloría también requiere reforma, hay que instalar un sistema de tribunales de lo contencioso administrativo, no podemos entregar a la Contraloría la resolución de estos asuntos. Y el ente superior de la Contraloría no puede ser una persona, un individuo, tiene que ser un ente colegiado como el del Banco Central, como el Consejo del Banco Central. O sea, hay demasiadas cuestiones. Mencionó Paula el tema de la iniciativa popular. Nosotros tenemos un sistema de democracia constitucional que es fundamentalmente representativo y admite entonces algún grado de participación mayor, sin desacreditar, sin desestimar los aspectos representativos, y uno de esos elementos puede ser perfectamente un criterio o una lógica de iniciativa popular para presentar proyectos de ley. Pero si pensamos en lo que puede pasar con más probabilidad una vez instalada la convención constitucional en los primeros meses del próximo año, creo que es bueno tener una discusión sobre principios. Más que sobre normas específicas o sobre instituciones, así como la Constitución de Sudáfrica estableció ciertos principios, me parece que también en Chile esa conversación es necesaria. Agustín se refería al principio de la solidaridad. Y resulta que es bien curiosa esta cuestión, porque lo que todos pensamos o se nos viene a la mente es que, bueno, en Chile el principio constitucional que domina es el de la subsidiariedad, pero la subsidiariedad no está en la Constitución chilena. No está reconocida, no hay una sola mención, es una doctrina, es una óptica, un lente que nos hace mirar la Constitución de una manera determinada. Y paradojalmente, en el inciso segundo del artículo 3 sí se reconoce la solidaridad entre regiones y comunas en cuanto a la distribución de recursos públicos. El problema es que no se cumple. El problema es que el alcalde, por ejemplo, Joaquín Lavín, cuando se conmueve ante una situación en La Pintana, dice: yo le voy a regalar 1.000 millones de pesos, y lo saca del bolsillo como don Francisco para dárselo a la alcaldesa. Y no se cumple entonces el criterio de la regla constitucional, por un lado, que obliga a ser solidario en la distribución entre territorios, y por la otra tenemos una doctrina que no está instalada en la Constitución, que nos ha impedido mirar la Constitución de una manera correcta. Entonces, la reforma constitucional, a mi juicio, debe comenzar, y la nueva Constitución, por una discusión sobre los principios que han de informar la nueva Constitución. Y luego desde ahí moverse al índice que ha mencionado Agustín, cuáles van a ser los capítulos que se van a discutir, la formación de comisiones, y llegar finalmente entonces a una nueva Constitución que sea en verdad la Constitución que celebra el bicentenario de nuestra independencia y que dé una base para constituir la nueva Sexta República Chilena, saliendo de la Quinta República neoliberal y neopresidencialista, y que sea un Estado social y democrático de derecho, en los términos que ha definido Agustín,
O en otros términos, porque bien, Agustín, que en Europa hay sectores conservadores que se han comprometido, tanto en Inglaterra como en Alemania y hasta en España, con lo que es la lógica del Estado social y democrático de derecho, y han hecho compromisos importantes, básicamente un producto de la negociación. Y como muy bien anotó Agustín, no quiebran esos países, al contrario, tienen una mejor integración, tienen mejor Estado, mejores servicios públicos, sin perjuicio que puedan pasar por momentos de crisis, dificultades económicas y sociales, como todas las sociedades humanas en la historia. Entonces tenemos que estar muy contentos y orgullosos del proceso que estamos empezando a vivir, y yo invito a todas las personas que están participando en este diálogo que sientan la inquietud de presentarse como constituyente, que se presenten, que sean candidatos, que necesitamos constituyentes, personas que vayan a la Convención Constitucional de las más variadas perspectivas y posiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Los invito a todos los asistentes a hacer sus preguntas en el chat, ya estamos recibiendo algunas. Y ahora vamos a ir con el segundo, ¿no es cierto?, etapa de esta actividad. Y les voy a recordar a los panelistas, ¿no es cierto?, cuál era la pregunta, esta segunda pregunta, que tenía que ver con las características, con la composición. Ya sabemos que va a ser paritaria, pero con los conocimientos que deberían tener los y las constituyentes de la Convención Constitucional. En esta oportunidad le vamos a pedir que inicie sus 10 minutos de exposición al profesor Agustín Esquella. Quedándome un momento más en el tema anterior, Jimena, querría decir que si estuviera en mi mano redactar algo así como el primer artículo de una nueva constitución, diría algo así como que las personas, todas las personas nacen y permanecen iguales en dignidad, y en esta última, en la dignidad, se basan derechos fundamentales que se reconocen por la Constitución a todas ellas, entre los cuales, como destacó Pablo, por supuesto tendrán un lugar importante los derechos sociales, porque, como él advirtió, son derechos que tienen que ver con las condiciones materiales de existencia de los individuos y las familias. Cuando se vive en precarias y permanentes condiciones materiales de existencia, los individuos y las familias no pueden en el hecho ejercer las libertades. No se trata solo de una cuestión de igualdad, se trata también de que las personas que viven permanentemente en la pobreza o bajo la pobreza no están en condiciones de ejercer en la práctica las importantes libertades que otorgan los derechos fundamentales llamados derechos civiles o políticos. Respecto del perfil, por así decirlo, de los futuros constituyentes, la verdad es que no me siento en condiciones de trazar algo así como un perfil. No nos han pedido, Jimena, es verdad, no nos has pedido propiamente un perfil, no has usado esa palabra, pero yo me sentiría bastante incómodo si tuviera que ir más allá de lo que voy a decir a continuación. La condición principal o principalísima para estar en la Comisión Constituyente es y será reunir los mismos requisitos que para ser ciudadano. Los requisitos para ser ciudadano, para postular a cargos de elección popular, para votar en elecciones donde el voto de cada uno cuenta por uno, se exigen unos requisitos mínimos, y a mí me parece muy bien que así sea. Es decir, que quienes postulen a la Convención Constituyente, inicialmente basta con eso, que sean ciudadanos, y que luego los electores, encarando sus nombres en la papeleta en que estén escritos los nombres de los postulantes, tengan la suficiente atención, cuidado, para elegir entre esos ciudadanos a aquel o aquellos que les parezca mejor. Ciertamente que la votación de abril no equivale a una de las votaciones habituales a través de las cuales se eligen representantes a nivel de gobierno comunal, regional, provincial o nacional. En verdad, no vamos a elegir personas para que ocupen cargos, sino más bien, creo yo, para que desempeñen una función durante un tiempo muy limitado, máximo un año, cuyo objetivo final
es ni más ni menos que entregarle al país una nueva constitución que pueda ser ratificada en un plebiscito donde afortunadamente, a diferencia del domingo pasado, el voto será obligatorio. Yo quiero expresar confianza en que las postulaciones de independientes a la Convención Constitucional, ya sean listas de independientes, ya sea postulaciones de independientes que vayan incorporados como tales en las listas de algún partido, y lo mismo, los militantes de partidos que sean postulados por esto en sus listas en los distintos distritos, quiero expresar la confianza de que esos grupos de independientes que postulen, y sobre todo los partidos que acojan a algunos independientes, o que tengan, como van a tener, que definir nombres de sus militantes para incorporarlos como postulantes, adviertan bien de qué se trata. Esta no es una votación para elegir alcaldes y concejales, esa elección es muy importante y va a tener lugar el mismo día, pero la índole o el carácter del organismo al que se está postulando en el caso de la Convención Constitucional es muy distinta, y en consecuencia va a exigir de parte de todos los postulantes y desde luego de parte de los partidos una atención muy acuciosa para elegir muy bien a quienes van a ofrecer posteriormente a la ciudadanía como candidatos. Una vez allí, una vez que se constituya la Convención Constitucional, yo también tengo la esperanza, e incluso más que la esperanza, la confianza en que lo primero que va a hacer esa Convención Constitucional será escuchar. Los verbos que yo vinculo a las primeras tareas de esa convención es que escucharán, invitarán a muchas personas, representantes, líderes sociales, leerán mucho, porque no todos van a estar al día en las materias que van a tener que debatir y aprobar, compararán, es decir, utilizarán nuestras constituciones pasadas, incluida la actual, para ver qué se puede aprovechar de ella, y desde luego creo también itinerarán, es decir, se desplazarán, ya sea en bloques o divididas en comisiones, la Convención Constitucional por todo el país, para dirigirse a las regiones y lograr una mejor comprensión de los problemas que tienen las regiones y de los planteamientos que tienen que hacer de cara a una nueva constitución, porque una constitución democrática no solo organiza el poder, sino que también lo divide, lo fracciona, y a la vez lo controla y desde luego lo limita. Pero al dividir el poder, la nueva constitución, no solo habrá que poner atención en dividirlo bien entre la Presidencia de la República y el Congreso Nacional, sino dividirlo bien, y ojalá muy bien, entre lo que podemos llamar el gobierno central y los gobiernos regionales e incluso los gobiernos comunales. Si uno piensa en todo esto, la tarea que le espera a la Convención Constitucional es una tarea difícil, importante, en eso estamos todos de acuerdo, pero es también una tarea muy atractiva, una tarea muy feliz que ojalá, como también creo que va a ocurrir en los hechos, salga hacia afuera de los muros de las salas donde sesione la convención y transforme al país, así lo espero y en verdad así lo creo, en una suerte de gran coloquio constitucional durante 9 meses o durante un año. De hecho, ese coloquio constitucional y esta reunión organizada por la facultad así lo prueba, está ya en curso. Mantengamos la conversación, transformemos al país por un momento en un gran coloquio constitucional. Muchas gracias, profesor Esquella, y aprovecho estas últimas palabras suyas para decir que efectivamente estos van a ser los jueves constitucionales. Me voy a adelantar un poco para decir que va a haber una segunda ya sesión y luego una tercera. Vamos a mantener un poco el suspenso respecto de quiénes vienen el próximo jueves, pero la facultad tiene la convicción de que es a través justamente de estas conversaciones, de estos diálogos, la mejor manera de poder aportar en este proceso constituyente. Ya nos están llegando muchas preguntas, pero ahora le voy a dar la palabra, ¿no es cierto?, para referirse
estas características, condiciones, o como lo dijo el profesor, ¿no es cierto?, Esquella, a un poco el perfil de los integrantes de la Convención Constitucional, pero también profesora Paula Ahumada puede decirme que no se siente en condiciones de responder tan directamente. Adelante. Gracias, Jimena. Bueno, yo creo que la Constitución, claro, tiene esta dimensión normativa, también tiene una dimensión política, pero tiene una dimensión simbólica, que representa como una institución capaz de cohesionar a sociedades heterogéneas y esencialmente diversas. Por eso yo creo que es relevante lo que mencionan los principios que señala, la importancia que tienen los principios que señala el profesor Esquella y también el decano. Y en efecto, la Carta de Ruta de la Constitución de 1980 se basa en esta declaración de principios de la Junta Militar de 1974. Y eso en entrevistas y en artículos se lee que facilitó bastante el trabajo de la Comisión Ortúzar. Y ahí se establece que el Estado está al servicio de la persona humana, el principio de la libertad económica como presupuesto de la libertad política, y además el principio de la subsidiariedad, que ahí tenemos un desacuerdo con el decano acerca de la vigencia de este principio, que a mi entender estructura no solamente, bueno, a partir del artículo primero, pero también en la estructura de los derechos, del capítulo tercero, en el cual finalmente vemos que los derechos sociales están, los titulares los tenemos. El problema es cómo hay una cierta concepción de los derechos sociales que hace que un problema público tenga soluciones privadas y que además esas soluciones privadas estén determinadas o puedan ser prestadas por entidades con fines de lucro, ¿ya? Y esa es la extensión de un mecanismo de mercado y un tipo de subsidiariedad que también entiendo que es una lógica altamente negativa. Hay otro principio de la solidaridad, del principio de subsidiariedad, que es positiva y que aborda también la solidaridad que menciona el profesor Esquella, porque el principio de subsidiariedad también se entiende en una vertiente católica, corporativista de las sociedades intermedias, donde se reconoce el poder que tienen las personas de organizarse y de la solidaridad y del poder social. Esa es parte del principio de subsidiariedad, pero en realidad a la pregunta que nos han planteado, yo creo que tenemos una nueva sociedad y que finalmente se desacopla del orden constitucional que fue impuesto a partir de 1980 y probablemente antes con las actas constitucionales a partir del 73. Entonces no es posible reproducir la lógica, que esto es una materia demasiado compleja y que tiene que ser, digamos, dejado en manos de expertos, ¿no? La lógica de la Comisión Ortúzar, la lógica de las comisiones constitucionales. Yo creo que eso no sería posible. El proceso también acá importa para darle legitimidad al orden jurídico que tengamos para el futuro, que proviene de la Constitución. Entonces, en cuanto al perfil que puedan tener, yo creo que tiene que representar la diversidad y la heterogeneidad de esta sociedad, y por eso también es la pregunta que se hace en general a profesores, abogados, a todo el ámbito jurídico, es si uno se va a postular de convencional, de constituyente, y la verdad es que no puede ser simplemente dejado a los abogados o abogadas, sino que también tiene que reconocer esta diversidad y las distinciones de los distintos grupos sociales, y también, por ejemplo, se celebra que sea la primera convención constitucional que sea paritaria. No hay ejemplos, es un hecho histórico y excepcional. Yo creo que hay un problema, eso sí, que ahí en la crisis del sistema representativo puede hacer que se espere una representación mucho más individual, ¿ya? Entonces porque este es un órgano colegiado, es un órgano representativo y deliberativo, pero que se busque controlarlo de una forma mucho más directa. Por lo tanto, es importante, por ejemplo, el establecimiento obviamente el reglamento de funcionamiento, pero que se establezcan espacios
de audiencias públicas, por ejemplo. Audiencias públicas de, digamos, diálogo, no solamente en la convención constituyente, sino que con la ciudadanía. Y por eso también yo creo que va a estar en discusión el grado de transparencia que puedan tener las discusiones que se den al interior de la convención constitucional. Pero sin duda es, yo creo que el aporte que podemos hacer desde el derecho, desde la academia especialmente, y como decía Jimena, el rol que tiene la universidad pública es también de apoyar. Podemos estar ahí en las secretarías técnicas, aportando también conocimiento a los convencionales constituyentes, es decir, no solamente como representantes, sino que también asistiendo de forma técnica al mejor funcionamiento de este proceso constituyente. Gracias, Jimena. Muchas gracias, Paula. Decano tiene sus 10 minutos y luego empezamos con la ronda de preguntas. Ya hay muchas preguntas de diversas temáticas, así que estamos muy contentos. Este es un tema central y me gustan mucho las dos respuestas, las de Agustín y las de Paula, aunque no son iguales. La de Agustín es una respuesta clásica que se remonta a lo que llamaría los diálogos socráticos, cuando a Sócrates le preguntan qué tiene que saber el que gobierna. Y entonces tiene que saber construir puentes, tiene que saber hablar bien, tiene que saber filosofía. Y básicamente la respuesta de Sócrates es decir, tiene que tener un sentido de justicia, un sentido moral de justicia. Y Agustín lo ha dicho muy bien, bueno, tiene que ser un ciudadano. Y un ciudadano en Chile hoy, podemos cambiar los requisitos, es una persona que tiene más de 18 años y que no ha sido condenado a ningún delito, que tiene más de 3 años y un día. O sea, puede incluso haber tenido alguna caída, llamámoslo así, una falta, un delito, pero no un delito grave. Y me gusta esa respuesta y la visión que tiene Agustín del proceso de abrirse a las regiones, de escuchar, de programar, de deliberar, es una visión muy, muy positiva. Y por otra parte, Paula ha dicho, bueno, tenemos una novedad que es la paridad y tenemos también un problema que es que hasta qué punto la convención nueva se va a separar de lo que hemos tenido, del proceso político que tuvimos en la Quinta República. Y ella cuestiona entonces, y ella piensa directamente, creo que deberíamos abandonar francamente ese modelo anterior y deberíamos encontrar representantes de ese nuevo proceso político, y lo plantea muy bien, y después, bueno, argumenta por el lugar de la academia, la Facultad de Derecho, que es muy razonable. Esas dos respuestas a mí me convencen mucho, pero déjenme avanzar un poco más en lo que sería un análisis más crítico de esto. Creo que todavía tenemos pendiente la cuestión de la representación de los pueblos originarios. Tenemos 9 etnias en Chile, y es muy difícil, porque como veo que en un chat le han preguntado a Agustín, le han preguntado derechamente a Agustín, ¿cómo crees que deberían elegirse los representantes de los pueblos originarios? Que es una pregunta capciosa, difícil, porque no necesariamente el principio democrático es respetado por definición en estos pueblos, sino que tienen prácticas ancestrales, se elige a veces alguna familia que ha tenido la representación históricamente o que ha realizado alguna acción determinada. Entonces, es un problema, pero yo creo que una convención constitucional que tiene como tarea principalísima definir una nueva relación con los pueblos originarios tiene que contar con sus representantes, sean defectuosos, no sean perfectos, lo que sea, tienen que estar sentados ahí en el proceso, eso es lo primero. Y en cuanto a la paridad, que es una cuestión extremadamente nueva, delicada, yo nada más quisiera problematizar esto. Ahí quiero decir algo que, en fin, tiene que ver con la historia, con lo que ha pasado en Chile, que es lo siguiente, que históricamente los sectores que quisieron promover el voto femenino en el siglo XIX eran los sectores conservadores que creyeron que las mujeres iban a tener como grupo una votación más proclive a los partidos y los candidatos conservadores.
Y esto no fue así, aunque se demoró el voto hasta el año 53, en fin. Lo que se ha probado es que el voto de las mujeres históricamente favoreció a algunos candidatos y a algunos partidos, pero ha sido más o menos igual al de los hombres, sobre todo en el periodo del año 90 hasta ahora. Entonces, desde el punto de vista agregado, podemos tener una convención paritaria, pero que es igual de representativa de lo que son los partidos y las fuerzas independientes hoy día. Ahora, uno podría decir no, porque hay un componente de una posición de género, hay un nuevo feminismo, una lógica de representación que es uno de los factores más distintivos de este nuevo proceso constitucional. Bueno, eso está por verse cuando se elijan estas candidaturas. ¿Qué más podemos decir sobre este proceso? Yo entonces lo que diría sobre esta cuestión de la paridad, que es verdad que es una tremenda novedad, pero para ver si va a afectarse el contenido de la Constitución, tenemos que ver cuáles van a ser efectivamente las candidatas mujeres que se elijan. Y la cuestión que ha planteado Agustín sobre los independientes y los partidos políticos es una constante de nuestro sistema democrático en que los independientes tienen menos facilidades para inscribirse. En este caso se les exige el 0,4 de las personas inscritas en la última elección en cada distrito, y cuando quieren ir por lista un 1,5. Son exigencias difíciles de cumplir muchas veces. Pero tenemos que entender que la democracia, de nuevo, la democracia constitucional funciona en torno a los partidos. Entonces, yo creo que los partidos, aunque hayan sido, en cierto modo, rechazados como en el proceso de lo que ha sido este plebiscito, para que hagan el trabajo de la creación o construcción de una constitución nueva, y retienen todavía el poder constituyente parcial, y retienen el poder legislativo ordinario y el de fiscalización, los partidos van a tener representación en la Convención Constitucional, y yo creo que van a ser claves en la organización del resultado de la convención. Es difícil imaginarse una convención con la historia política de Chile, con la geología de los partidos, la importancia que tienen los partidos en nuestra historia constitucional, una convención constitucional de puros independientes. Es impensable, eso no va a suceder. Y lo importante es que los partidos elijan personas que tienen, en verdad, un conocimiento, que tengan una afinidad con el tema constituyente, porque como bien explicó Agustín y Paula, el tema constitucional no es lo mismo que elegir un alcalde, no es lo mismo que es muy importante un alcalde, o elegir un parlamentario. En este caso se trata de pensar una constitución para todos los chilenos. Y pienso que bajo ese prisma, los profesionales del derecho, los abogados, tenemos una ventaja, porque por lo menos leemos la Constitución. Los economistas, los ingenieros ni siquiera la leen en sus carreras, los arquitectos tampoco. Es posible, como decía Agustín, que haya un proceso de comenzar a leerse y entender lo que es un texto constitucional, pero a mí me gustaría que hubiese un número importante de personas con formación legal, no digo una mayoría, pero un número significativo de abogados que vayan a la convención y que puedan ayudar a todos los convencionales en el proceso de acortar distancia en el conocimiento del derecho constitucional y de nuestras tradiciones constitucionales, de nuestras experiencias políticas previas. Y por cierto, que vayan economistas, ingenieros, profesionales, y que vayan personas comunes y corrientes, porque en la base estoy fundamentalmente de acuerdo con Agustín, que el único requisito válido es ser ciudadano y tener un sentido de justicia, como proponía en los diálogos socráticos hace ya varios miles de años, digamos, el pensador griego que hemos citado. Entonces, en resumen, yo diría, como dijo por lo demás Cass Sunstein en una entrevista, para Chile yo recomendaría 3 cosas: que se produzca una deliberación ciudadana, pero que se escuche a toda la sociedad y particularmente a los expertos.
porque los expertos tienen algo que decir y los expertos no van a estar de acuerdo todos unos con otros, va a haber contradicción, pero que se les dé la oportunidad a los expertos. En segundo lugar, que se cuide, dijo Cass Einstein, el principio de la separación de funciones del poder, que la Convención Constitucional no pretenda resolver y decidirlo todo, que respete los tribunales, que respete los poderes del presidente, del Congreso, todo el orden establecido. Y tercero, dijo, que estén dispuestos a escucharse y a decir las 3 palabras más importantes del debate público racional. Yo estaba equivocada. Yo estaba equivocado. Es decir, que estén abiertos a la persuasión, porque toda la base de la democracia representativa, toda la base de la democracia representativa está construida sobre la base de que el representante, escuchando a los demás representantes, puede cambiar de opinión y puede votar incluso contra las personas que representa. No es un goma, no es un mandado de las personas que lo eligieron, es una persona libre que puede pensar en el momento que le toca votar, en el interés general y decir, yo estaba equivocado. Muchas gracias, decano. Y siguiendo un poco con este tema, quisiera, ¿no es cierto?, agrupar una serie de preguntas que tienen que ver y que están, creo yo, muy bien resumidas en la pregunta que plantea, ¿no es cierto?, el profesor y decano Carlos Ruiz, que es para los 3 panelistas y que dice algo como, ¿cómo ven el tema de la relación entre los convencionales y el pueblo o la sociedad? ¿Es espejo o filtro, como se discutían en las constitucionales en Estados Unidos y Francia? ¿Cuál será la autonomía de los convencionales y cómo se puede caracterizar así, entonces, la participación? Y la uno con otras preguntas que han estado en el chat que tiene que ver con que, por ejemplo, ¿qué pueden hacer los ciudadanos para que no sean los mismos de siempre, los que sean los integrantes de esta convención constitucional? Y con una pregunta, ¿no es cierto?, que va en la antípoda, y es un diputado el que la realiza, es que ¿qué le parece que los parlamentarios, qué le parece a los panelistas que los parlamentarios renuncien a sus cargos y puedan postular a la convención? No sé si hay alguno de ustedes que quiera partir con estas 3 preguntas, pero que tienen que básicamente que ver, ¿no es cierto?, con la representación de la que estaba hablando el decano y el profesor Esquella y la profesora Ahumada. Paula, Pablo. Bueno, a ver, ¿parto, Jimena? Sí, muy bien. Bueno, Paula, tú. a ver, yo creo que, a ver, una de las lecturas de plebiscito es este rechazo de los partidos políticos, de los políticos. Entonces viene con la pregunta de qué hacer para que no sean los mismos de siempre. Yo creo que tiene que haber algún tipo de equilibrio, de caras nuevas, si uno quiere ponerlo así, pero que hay que valorar de un cierto modo. O sea, no todos y todas las políticos y políticas que ejercen esta profesión y vocación están destinados o están de por sí deben ser marginados de este proceso. Yo creo que uno puede aprender o puede valorar esa experiencia. El tema es que no sean, digamos, no existe una reproducción de la misma élite. Entonces ahí viene la participación de la ciudadanía. ¿Y qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Yo creo que, bueno, es lo que hace posible la democracia. Si la democracia es finalmente el esfuerzo constante de la ciudadanía de mantener controlado el poder, ya de estar ahí pendiente de lo que hace, y la importancia, por ejemplo, también de los medios de comunicación, ese es otro punto. Y respecto de lo que dice el decano, de la necesidad de los expertos, yo ahí tiendo a diferir. Creo que sí hay un lugar para los expertos, pero los expertos pueden estar en la Secretaría Técnica, por ejemplo. Yo por supuesto, y también valoro la experiencia de quienes han trabajado ya como políticos, como representantes, en entidades, en organismos colegiados.
pero creo que este es un espacio, y por el cambio social de este momento, no es o preferentemente una labor que tenga que ser propia de alguien que tenga un elevado conocimiento en derecho constitucional, sino que abierto a la mayor cantidad de representaciones de intereses también. Eso es, Jimena, por mi parte. Y respecto de los parlamentarios, Paula, de la pregunta respecto de si los parlamentarios podrían renunciar, ¿no es cierto?, para postularse. Bueno, la verdad es que ya, depende digamos, del mandato, el mandato que se le da al representante, podría hacerlo, pero deja el cargo ahí vacante, habría que, no sé, no, la verdad es que no lo veo con buenos ojos, la verdad. Precisamente, y por la razón que también dio la ciudadanía en el plebiscito de no elegir, por ejemplo, la convención mixta, ¿ya? Yo creo que este era el camino, quizás. Y en términos de la autonomía de los convencionales, si quieres podemos pasar al profesor Esquella, al decano, y luego vamos iterando, ¿no es cierto?, las distintas preguntas. Profesor Esquella. Jimena, parto de la base de que buena parte de nuestros políticos han venido durante las últimas décadas jugando con fuego y hanse ganado, lamentablemente, porque eso no es bueno para un país, un desprestigio que ha acabado contaminando no solo a ellos, que se han desprestigiado como personas, sino que han desprestigiado también la actividad que realizan, la política. Entonces las personas hoy día están claramente con una suerte de rechazo, no solo a los políticos, sino a la política como actividad, y ese paso ha sido muy, muy complicado, muy grave, porque nos pone a las puertas de que el desprestigio de la actividad política pudiera algún día alcanzar al desprestigio, ojalá no ocurra, de la democracia como forma de hacer política. Este último paso, por fortuna, en Chile no ha ocurrido, y creo que el plebiscito del pasado domingo muestra que las personas no están decepcionadas todavía, por fortuna, con la democracia. Agregaría a continuación que no puedo imaginar una tarea más política que aquella que van a cumplir los convencionales constituyentes. Quienes sean elegidos en la convención constituyente tienen que llevar a cabo una tarea eminentemente política, y en consecuencia yo esperaría que ninguno de ellos se manifestara contra la política, y ni siquiera contra los políticos, porque no estamos satisfechos con nuestra clase política. El profesor Carlos Ruiz la llama, con un toque de ironía y de agudeza, burocracia política, y me gusta esa expresión. Está descontenta con ella y está descontenta con los partidos, pero ninguna democracia moderna ha funcionado sin partidos políticos. Nadie está, creo, porque los partidos políticos se disuelvan o porque el Congreso se disuelva. Los partidos tienen que cambiar. Han desaprovechado muchas oportunidades, es cierto, pero ahora tienen un momento nuevo y un momento estelar para reivindicarse. Y los partidos, en definitiva, están integrados por personas, no son entes fantasmagóricos. Y en consecuencia, así como todos los chilenos estamos reaccionando en la dirección correcta, yo esperaría que ellos también lo hagan. No tendría ningún obstáculo para que un parlamentario renuncie a su cargo y postule a la convención constituyente. Está en su derecho. Otra cosa es que los ciudadanos, al momento de votar, lo prefiramos o no lo prefiramos a otro. Yo no establecería ni con mucho una prohibición en ese sentido, y dejaría en manos de los que así lo quieran la postulación, y en manos de los ciudadanos si los eligen o no. En cuanto al carácter de los representativos, de los constituyentes, yo diría, usando la palabra que nos sugirió Jimena, que los constituyentes no van a ser un mero espejo de la sociedad, pero sí tienen que espejear la sociedad chilena actual. Un espejo reproduce fiel y casi completamente en todos sus detalles lo que es la realidad. Pero eso no me parece a mí, pero sí que esta convención espejee la realidad, la advierta mejor
de cómo la puedan haber advertido los integrantes de la convención al momento de postularse a ella. Porque lo que va a aparecer en el espejo cuando la convención lo utilice para espejear la realidad es una gran diversidad. Chile es una sociedad abierta, democrática, puede ser más democrática sin duda, y en consecuencia lo que el espejo va a mostrar es muchísima diversidad. En consecuencia, ¿con cuál de los sectores de esa diversidad se van a quedar los constituyentes? Van a tener que ponderar lo que vean en ese espejo que dirijan a la realidad. Creo que Paula hablaba, o Paula, perdonen que no lo recuerdo exactamente, de la necesidad de cohesión. Lo que hay que hacer con la diversidad no es desconocerla y menos suprimirla, pero hay que cohesionar la diversidad. Los constituyentes no van a ser unos robots alimentados por la realidad para que caminen en una determinada dirección, porque la realidad, por fortuna en Chile, sociedad abierta, es muy disímil. En consecuencia van a tener que espejearla, van a tener que registrarla, y van a tener que hacer un esfuerzo, creo yo, ojalá lo logren, ¿por qué no?, de cohesionar la diversidad sin desconocerla y desde luego sin eliminarla. Muchas gracias, profesor decano. Bueno, el tema de la renuncia de un parlamentario está regulado, ha sido objeto de mucho debate. Hay causales, tiene que haber una enfermedad grave, no puede renunciarse por cualquier motivo. Entonces, eso por una parte. Por la otra, Paula tiene razón que al haber rechazado la opción de convención mixta, la ciudadanía ha dicho que los parlamentarios actualmente, digamos, ejerciendo el cargo, no deben intervenir en el proceso de la convención constitucional. Y la lógica ha sido de que la nueva constitución se discuta y se produzca una deliberación en un órgano separado, porque si no el Parlamento, esta es la lógica de algunos autores, Carré de Malberg y otros, para justificar la idea de una asamblea constituyente, si no el Parlamento tendría mucho poder, porque tendría el poder de hacer las leyes, el poder de hacer la nueva constitución, el poder de fiscalizar, y se transforma en una especie de megapoder. Entonces, la convención constitucional, al separar el poder de crear la nueva constitución de lo que es el poder constituyente ordinario, llamémoslo así, el poder legislativo ordinario y fiscalizador ordinario, produce una clara división de poderes. Si es que un parlamentario decidiera renunciar a su cargo y esa renuncia le es aceptada, yo estaría por lo que dice Agustín de tener un criterio amplio para que, igual que los demás ciudadanos, pueda competir en condiciones de igualdad, sea porque es integrante de un partido o como un independiente, en la integración de la convención constitucional. Entonces, respondía en términos generales la pregunta. Ahora, yo diría también que yo no he propuesto que los expertos sean los únicos que deben opinar y hacer la Constitución. Al contrario, he dicho que deban ser ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos de a pie, que tengan un sentido de justicia. Pero un proceso constitucional en el cual no se escucha a los expertos es un proceso muy débil. Agustín lo decía de una manera muy elegante, él es mucho más elegante que yo. Decía, bueno, yo creo que van a tener que leer los que sean elegidos, van a tener que sentarse a leer algunas cosas, y esa es una manera muy educada de decir lo mismo que estoy diciendo yo, de que, bueno, es importante conocer las principales doctrinas, las principales teorías, y escuchar a las personas que han estudiado el derecho constitucional. Y voy a decir algo más bien polémico ahora, y diferenciar lo que son
los que han estudiado el derecho constitucional y el derecho y el sistema económico y la política y la ciencia política y todo lo que es necesario para hacer una constitución, de lo que hoy está por todas partes, que son los que se autodenominan constitucionalistas, o las que autodenominan constitucionalistas. Porque constitucionalista es una denominación vaga, que significa como ser un entusiasta de la Constitución, ser como un fan, un hincha, un forofo constitucional. Y francamente a los forofos constitucionales, claro, hay que escucharlos por un rato, pero hay que escuchar con más atención a la ciudadanía de a pie, a los estudiosos y a la gente que realmente tiene sensatez, y no a los que son puro voluntarismo y que creen que lo que ellos piensan es lo único que vale, y menos todavía a los que quieren imponerle a los demás sus ideas mediante la violencia. Gracias, decano. Podríamos seguir en este tema, ¿no es cierto? Pero quiero llevarlos a otras preguntas que han hecho el público. Voy a tratar de hacer que hagamos ping-pong con ustedes tres sobre, primero, la regla de los 2/3. Su opinión, ¿no es cierto?, breve respecto de la regla de los 2/3. Partamos ahora, ¿no es cierto?, por el decano en este pimponeo. ¿Su opinión, decano? Sobre la regla de los 2/3. Bueno, la regla de los 2/3 es la misma regla que se usaba en muchos otros procesos constitucionales, partiendo por la Constitución norteamericana, si no me equivoco, la española. En fin, es una regla que se usa, que se ha usado usualmente, creo que en Sudáfrica también, no estoy seguro, para que la mayoría, cuando quiere llegar a un acuerdo sobre una cuestión tan importante como una constitución, concite el apoyo de la minoría, y por eso habla de una super mayoría. A mí me parece razonable, no veo que haya una dificultad. Hay muchos artículos del texto constitucional vigente, del que tenemos hoy día, que está, digamos, en la UTI, pero va a estar en la UTI hasta al menos hasta marzo del año 2022, que se requerían 2/3 y que se logró aprobar un cambio, una reforma por 2/3. Entonces no es algo imposible. Yo tengo además una cuestión de fondo, que es un concepto de la democracia. Yo no creo que la democracia sea solo el gobierno de las mayorías, el gobierno de las mayorías menos ilimitado, que la mayoría puede hacer lo que quiere. El gobierno democrático es el gobierno de las mayorías sometido a los límites constitucionales. Eso es lo primero. O sea, una mayoría limitada por la Constitución. Y segundo, que respeta los derechos fundamentales de todos y de todas. Y tercero, que le da participación e inclusión en el proceso político a las minorías. Es un concepto más complejo de democracia, es un concepto, llamémoslo, de posguerra. Porque si aceptamos el concepto de la simple mayoría, de repente a la simple mayoría se le puede ocurrir que tenemos que eliminar, bueno, a todas las personas que viven, por ejemplo, en las 3 comunas que votaron rechazo, o a las 3 personas que pertenecen a una etnia originaria, o a las 3 personas que, qué sé yo, que ganan menos de tanto o más de tanto. Entonces, la idea del gobierno limitado es central a la democracia constitucional, la idea del respeto a los derechos también, y la idea de la participación y la inclusión de las minorías es una cuestión muy, muy esencial. Sin esos componentes yo creo que no podemos hablar de democracia. Bajo esa lógica, la regla de los 2/3 se aviene con ese principio en lo que se refiere a hacer una constitución. Ahora, tener 3/5 para las leyes interpretativas, 4/7 para las orgánicas, quórum calificado para las leyes que lo determina la Constitución, es un exceso. Creo que la supermayoría debería ser para la reforma constitucional o para hacer toda la Constitución
y después tener una mayoría calificada para todas las otras tipos de leyes y mayorías simples para la ley. Las leyes orgánicas y las de quórum calificado tienen una mayoría de los parlamentarios en ejercicio nomás en Europa. Aquí se les ha aumentado demasiado el quórum, y eso ha significado que en vez de tener un gobierno de las mayorías que respeta las minorías y los derechos, tenemos un gobierno de la mayoría empatado con la minoría, y eso ya no es democracia, que en parte lo que hemos tenido en Chile, hemos tenido un empate, en que la minoría tiene tanto poder como la mayoría, y es una distorsión. Muchas gracias, decano. Voy a insistirle que estamos tratando de hacer un ping-pong para abarcar todas las preguntas que nos ha hecho el público, y lamento solamente ser moderadora en esta ocasión por su respuesta, pero voy a seguir en este rol y le voy a dar la palabra a la profesora Paula Ahumada. A ver, yo creo que los 2/3 podría haber sido menos, digamos. Podría haber sido 4/7, como al principio se discutió, pero bueno, eso depende de las circunstancias que rodearon la noche del 15 de noviembre y ahí los juegos políticos de la negociación. Se llegó a los 2/3, es un quórum alto, y por eso en otros procesos constitucionales lo que se ha hecho es establecer un comité de negociación cuando no se puede llegar a acuerdo en cuestiones fundamentales. Entonces, nuevamente es algo que va a caer en un texto que es fundamental, que es el reglamento, ¿ya? El reglamento, y además que no hay, hay un plazo para establecer este reglamento, entonces es necesario pensar en el diseño de qué hacer cuando no exista, cuando se entrabe la discusión en temas fundamentales. Pero la pregunta ahí de los 2/3 también apuntaba a si es necesario los 2/3 de la votación final. Y ahí yo creo que esto, la verdad que ha sido una interpretación absolutamente, yo creo, caprichosa de la negociación y del texto y de la reforma constitucional de la ley 21.200, que establece de forma expresa que será la votación de 2/3 respecto de las normas y del reglamento, pero jamás de un texto en su conjunto. Para eso, está el plebiscito de salida, pero antes de eso, también la comisión, el reglamento deberá establecer algún tipo de comisión, digamos, que haga un trabajo de coordinación y de coherencia del texto final. Eso, Jimena. Muchas gracias, profesora. Profesor Esquella. Mira, por mi parte no puedo estar más de acuerdo con las dos intervenciones anteriores. La democracia, como bien decía Paulo, es una forma de gobierno que dirime desacuerdos importantes cuando no es posible el acuerdo en aplicación de la regla de la mayoría. Es gobierno de la mayoría, pero con respeto de los derechos de la o las minorías, en particular el derecho de las minorías de transformarse algún día en mayoría y ganar para sí el poder. Es una muy correcta apreciación de la democracia. En cuanto al quórum de los 2/3, yo siempre lo he sentido como más alto del que yo habría establecido, pero ya está fijo y no va a ser cambiado. Y una de las razones, no la única, es porque este quórum de 2/3 tiene mala prensa. Tiene una biografía complicada en la historia constitucional de Chile de las últimas décadas, porque lejos de ser un incentivo para los acuerdos, se transformó en una posibilidad de veto del tercio contra los 2/3 cuando las reformas constitucionales, por ejemplo, que propusieron los gobiernos de la Concertación, no le gustaban a la derecha chilena. Recién el año 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos, se pudo eliminar la antidemocrática figura de los senadores designados y vitalicio, porque recién entonces los partidos de derecha dieron sus votos en tal sentido, y lo dieron no por una súbita conversión al principio democrático de que en un Congreso Nacional no puede haber sino cargos o personas que hayan sido elegidas por votación popular, sino porque advirtieron que la institución de los senadores designados y vitalicios ya no le venía bien, ya no le favorecía como le había favorecido en los primeros años de la transición. Tiene esa mala prensa, esa mala biografía,
pero estoy de acuerdo con que la experiencia de otras convenciones constitucionales, por la vía de ese tipo de comités a que aludió Paulo, pueden ayudar mucho a que finalmente se llegue a acuerdo. Pero vuelvo a ser un poco mal pensado, Paulo, Paula y quienes están siguiéndonos, porque esta discusión, es verdad, como dice Paula, ha surgido de manera muy artificial. O sea, al venir a decirnos ahora que además al final 2/3 tienen que aplicar para aprobar el texto, no obstante que cada una de las disposiciones de la nueva Constitución ya fueron aprobadas por 2/3, huele muy mal, luce muy mal, porque pareciera que nos están advirtiendo que quieren hacer lo mismo que hicieron durante las primeras décadas de la transición, bloquear desde el tercio lo que 2/3, aquello en lo que 2/3 están de acuerdo. El argumento de que hay que votar por 2/3 el texto final para que no haya contradicciones entre los artículos, Dios mío, esa es una cuestión técnica. Por supuesto que la Convención Constitucional, a medida que avance, debidamente asesorada por la Secretaría Técnica y por grupos de expertos, se va a ir dando cuenta cuando, por ejemplo, al votar el artículo 100, está diciendo algo que contradice lo que había dicho antes en el artículo 50. Bien, ese es más bien un problema técnico, no un problema político. Entonces habrá una voz experta que dirá, señores constituyentes, tengan cuidado porque ustedes aprobaron ya una norma, el artículo 50, ahora están aprobando el 100, ¿con cuál se van a quedar? Por decirlo de alguna manera. Yo lo visualizo eso más como un problema técnico fácilmente resoluble con apoyo de expertos y no como un problema político, salvo que quienes han levantado este tema, repito, ya acostumbrados con 1/3 entorpecer decisiones de 2/3, quieran hacer lo mismo al interior de la Convención Constitucional. Es un temor fundado porque ¿por qué se pone este tema súbitamente sobre la mesa? Y concuerdo con Paulo, Jimena, en el sentido de que desaparezcan todos los quórums supramayoritarios para leyes especiales en el futuro. Sí, la nueva Constitución va a tener un quórum supramayoritario para su propia reforma. Ojalá no sea tan alto como 2/3, pero todas las constituciones contemplan un quórum supramayoritario para su reforma. Pero basta ya de leyes orgánicas constitucionales, de quórum calificado, porque ese fue objetivamente uno de los amarres que se dejaron para dificultar legislación que hasta el último día de su mandato se dictaron bajo la dictadura. El 10 de marzo de 1990, un día antes de que Patricio Aylwin y el nuevo Congreso Nacional asumieran en Valparaíso, apareció publicada en el Diario Oficial la Ley Orgánica Superior la Ley Orgánica de Enseñanza. Qué mala fe, ¿no? Qué mala fe. Un día antes. En consecuencia, no más. Yo estoy de acuerdo con Pablo en el sentido de que todas las leyes tendrán que tener aprobación por mayoría simple y algunas leyes sí, posiblemente, la mayoría de los senadores y diputados en ejercicio, que es un quórum más exigente, pero no quórum supramayoritarios de entrada como 3/5 o 4/7, porque realmente son reglas que no se avienen bien con la democracia tal y como la entendemos y tal y como la debe también gestionar un Congreso Nacional. Muchas gracias, profesor. Ya estamos casi concluyendo, pero voy a permitirme, ¿no es cierto?, hacer 3 preguntas sobre los temas que nos han planteado quienes están asistiendo, para no dejar, ¿no es cierto?, sin respuesta a muchos de ellos, y tiene que ver con 3 temas que han estado presentes, ¿no es cierto?, en nuestras propias actividades al interior de la facultad en extensión, y tiene que ver en cómo podría concretizarse ya en el texto de una nueva constitución, en primer lugar, lo que es una descentralización real, ¿no es cierto?, una distribución del poder real territorial,
En segundo lugar, y quiero que después vean, si tienen dudas, están preguntando por el tema medioambiental, no es que sea mi disciplina y que yo quiera pasar una pregunta, ¿no es cierto?, colada, no, lo han preguntado en el chat sobre materias medioambientales que debería contener esta nueva constitución, y también, ¿no es cierto?, cómo puede asegurarse que la participación de la ciudadanía, ¿no es cierto?, sea más efectiva y quizás incluso deliberativa en algunos temas. Así que les doy a cada uno, ¿no es cierto?, les pido que sean muy breves y concisos porque, como les digo, ya estamos casi finalizando esta actividad. Partimos en esta oportunidad con el profesor Esquella. Bueno, en primer lugar, la receta siempre mejor es dividir el poder. Siempre se trata del poder en todos los ámbitos de la vida. Todo poder, no solo el político, el económico, el militar, el de los medios, incluso el de organizaciones espirituales también, tiene capacidad de dañar a las personas. Y en consecuencia, una de las mejores maneras para aminorar la posibilidad de daño de cualquiera que tenga poder es, desde luego, limitar su poder, pero también dividirlo, y eso vale para el gobierno central y las regiones. Y en cuanto a la cuestión medioambiental, celebro la pregunta. Es un error seguir creyendo que el ser humano es el centro, el amo del universo. El mandato en el Génesis, si nos vamos a tomar literalmente, a lo menos es el mito del Génesis, y digo la palabra mito en un sentido descriptivo y no peyorativo. El mensaje del Génesis fue dominad la tierra, pero no destruir la tierra, ¿no? Sí. Porque son dos cosas distintas. Y en consecuencia yo sería partidario que en el capítulo inicial, en el capítulo de principios, se incluyera una declaración explícita, comprometida, franca, directa, no ambigua, en favor de la biodiversidad que existe en nuestro planeta, afortunadamente, y en el respeto que por la biodiversidad tenemos que tener los seres humanos. Perdón que me extienda un minuto más, Jimena, un destacado teólogo jesuita decía: si Dios descansó en el séptimo día, después de haber creado todo, ¿no?, es que alguien en adelante tendría que ocuparse del resto. Bonito pensamiento, y ese alguien era el ser humano, que ha tenido un proceso de evolución muy exitoso. Pero la recomendación de ese teólogo jesuita era: alguien tendrá que ocuparse del resto, pero la verdad es que no nos hemos ocupado, sino que a estas alturas sabemos muy bien que lo que hemos estado haciendo es no asumiendo la biodiversidad, no respetándolo, presas de un antropocentrismo desmesurado. De manera que pienso que la Constitución va a declarar algo interesante también en ese sentido. Muchas gracias, profesor. Le doy la palabra a la profesora Paula Hurmada y quisiera sumar una pregunta que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el conflicto de la Araucanía en relación, ¿no es cierto?, con esta descentralización y con esta distribución de poder territorial. ¿Paula? Gracias, Jimena. Sigo después de las emocionantes palabras del profesor Esquella. A ver, yo creo que respecto de la participación, una de las cosas que espero pueda promover la participación es la reposición del voto obligatorio. Ya, yo creo que eso es una de las cuestiones que se intentó para, digamos, en la reforma anterior, el voto voluntario, pero se ha demostrado cómo finalmente este voto voluntario ha disminuido la participación, especialmente de las comunas con menos ingresos. Entonces, esa es una forma yo creo que de promover esta participación y la democracia representativa, y así también nuestros órganos deliberativos, que es especialmente el Parlamento. En cuanto al medio ambiente, yo creo que hay que pensar que los derechos que se están reconociendo como el medio ambiente están íntimamente ligados a otros tipos de derechos, como el derecho los recursos naturales. Digamos, todos los recursos naturales, la propiedad minera, por ejemplo, va a afectar
por supuesto, una defensa más robusta del medio ambiente, va a afectar la forma en cómo entendemos la organización de la producción y de la economía, el modelo económico extractivo del país, en términos de la minería, los derechos de agua, todo, digamos, es un conjunto de derechos, no solamente el medio ambiente, quizás como principio general. Y finalmente, en el tema de la descentralización, yo creo que también esta pregunta va vinculada con el sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema presidencialista y además centralizado. Entonces, la capacidad que tengan las regiones, por ejemplo, de establecer tributos, de establecer su propio presupuesto, o ciertas autoridades con independencia del poder central, va a depender de quizás un tránsito a otro tipo de sistema que morigere este presidencialismo actual. Gracias, Jimena. Muchas gracias, Paula. Decano. Gracias, Jimena. 3 temas muy importantes. El primero, el medio ambiente. Creo que tenemos que encontrar alguna redacción para que la Constitución le reconozca al Estado el deber de tomar medidas paliativas o de promoción en el tema del cambio climático. Creo que esa es una cuestión central, creo que es algo que por lo menos hay que debatir. Es algo demasiado importante y me parece que la Constitución actualmente no tiene un compromiso directo con eso. Y está en la envergadura de este problema que yo creo que debería tener alguna referencia. Yo no sé, francamente, si alguna otra constitución en el mundo tiene una referencia al cambio climático. Yo no lo sé, quizás Jimena tú lo sabes, y eso sería la primera cosa que yo iría a mirar el derecho comparado, iría a mirar las propuestas que hay de cambio de constitución. Segundo, creo que la Constitución también tendría que tener, y esto va en la línea de lo que planteó Agustín, una protección más directa a los seres vivos no humanos. Le hace animales. Yo no estoy preparado para reconocerles derechos. He tenido una discusión con mis ayudantes en esta materia. Tampoco estoy preparado para cambiar el pensamiento antropocéntrico, como dice Agustín, aunque reconozco que ha sido un exceso, y lo que bien ha planteado Agustín es que el ser humano no ha cumplido con la protección ni hacerse cargo del medio ambiente y del mundo, sino destruirlo, y en eso no puedo estar más de acuerdo con él, pero cambiar la noción de que los sujetos de derecho son individuos de la especie humana o ficciones jurídicas y expandir eso hacia los animales, creo que tengo que estudiarlo más tiempo para reconocerlo como válido. Pero creo que va a ser un tema de la convención. Va a ser un tema de la convención, igual que las cuestiones de género. En cuanto a la descentralización, Lowenstein tiene una forma muy bonita de explicarla. Dice, hay una división de poderes que es horizontal, dice, que consiste en dividir el poder entre el presidente, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los órganos autónomos, pero también dice hay una división del poder a nivel vertical, que es la división entre, como decía muy bien Agustín y Paula, el poder central, el poder regional y el local. Y es en esa división vertical del poder donde tenemos que avanzar, dando recursos efectivos a las regiones, porque no podemos elegir gobernadores que no tienen atribución. No podemos tener autoridades que son nominales, que todo lo que hacen es preguntarle al ministro o a la persona a nivel de gobierno central. Tenemos que dar la capacidad de tomar las propias decisiones, porque un gobierno republicano democrático se caracteriza, entre otras cosas, por la capacidad de autogobierno, y cuidando lo que es la disciplina fiscal, cuidando lo que es la formación de profesionales y la seriedad de los gobiernos regionales. Creo que es el momento de avanzar con mucho más profundidad
en la división de funciones del poder a nivel vertical. Finalmente, en cuanto a la participación, creo que la participación ciudadana es muy relevante y yo ya expresé la idea de que la democracia constitucional representativa tiene el elemento de la representación como elemento central y la participación puede ser complementaria a la representación. Desde mi punto de vista, no debe pretender sustituirla. Y si es complementaria, lo que son referéndum abrogatorios de leyes. Si se trata de limpiar las leyes orgánicas, creo que debíamos votar en referéndums cuáles normas de las leyes orgánicas y de las leyes de quórum calificado existentes nos parece que deben ser eliminadas para que esa decisión vaya después al Congreso y el Congreso decida cómo la elimina. Los ciudadanos no resuelven en el contenido de la eliminación, sino que solo en la decisión de que es una norma que es necesario eliminar, como ha sido en Italia y en otros países donde hay estos referéndums abrogatorios. Segundo, la iniciativa popular de ley, que ya se ha planteado, que tampoco es que los ciudadanos escriban el proyecto, sino que los ciudadanos le propongan a los parlamentarios en alguna materia que es necesario legislar algunas ideas y que finalmente la deliberación parlamentaria, representativa, constitucional, termine de concluir el proceso de adoptar una nueva legislación. Pero como Paula Ahumada sabe, no estoy totalmente convencido de que tengamos que movernos a un sistema de sufragio obligatorio. Aunque el plebiscito que vamos a tener tiene un sufragio obligatorio al final, un referéndum obligatorio que me parece razonable para esa instancia, yo siempre he estado dudoso de la necesidad de imponer un sufragio obligatorio en Chile, porque lo que pasa es que por la vía de hacerlo obligatorio se genera la lógica de la inscripción y mediante la inscripción se genera el problema de los que no se inscriben mal o buscan la forma de inscribirse mal para no votar. Entonces al final termina votando más gente. Estimada Paula, la votación del domingo pasado fue la votación que en números absolutos tuvo más votantes en la historia de Chile. Más votantes, no en porcentaje. Y se hizo en condiciones de pandemia, en condiciones de restricción, de locomoción, de mucho tipo, y en condiciones de sufragio voluntario. Entonces no creo que sea verdad que imponer el sufragio obligatorio sea un camino, y además donde votó más gente joven y en las comunas más populares. Y entonces no creo que sea el camino necesariamente imponer el sufragio obligatorio para que tengamos un sistema político más robusto. De hecho, pienso igual que Ackerman al revés, que el sufragio obligatorio obliga a los políticos a ser mucho más sexy, mucho más atractivos, y si no son sexy y atractivos, los ciudadanos no van a votar por ellos, y se acabó. Gracias, decano. Si no fueran las 8:10, le daría derecho a réplica a la profesora Paula Ahumada y dejaría que el profesor Esquella también pudiera opinar. Bueno, pero tenemos que ir cerrando, ¿no es cierto?, esta actividad. Agradecer, por supuesto, ¿no es cierto?, al profesor Esquella por haber participado, por haber aceptado la invitación de nuestro decano, agradecer a la profesora Paula Ahumada y a nuestro decano que debemos darle, ¿no es cierto?, el derecho de copyright de esta iniciativa y de haberla impulsado en un tiempo, ¿no es cierto?, muy breve, y tal como les señalaba, los dejamos invitados para el próximo jueves, a otro jueves constituyente, a otro diálogo constitucional, y estará presente Sebastián Edwards, la profesora Nancy Yáñez y la profesora también de nuestra facultad, Marian González. Estaremos, ¿no es cierto?, a través de nuestras redes sociales, a través de los canales de la Dirección de Extensión, informándoles, ¿no es cierto?, pero probablemente va a ser el mismo horario. Agradecemos a todos los asistentes que han llegado, ¿no es cierto?, hasta esta hora todavía sobre el centenar. Y bueno, yo como directora de Extensión agradezco también la oportunidad de poder ser, ¿no es cierto?, ejercer la misión que como universidad pública, ¿no es cierto?, tenemos más allá
de la docencia, por supuesto, y de la investigación y de la creación artística. Así que muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes, muchas felicidades. Muchas Buena gracias. iniciativa, muy hermosa iniciativa, de Muchas muy buena gracias. calidad. Muchas gracias, Agustín, Jimena y a todos los asistentes. Muchas gracias. Estoy maravillado. Gracias.